Muchas bendiciones, mis hermanos. Me siento muy contento porque una vez más Dios me permite compartir su palabra por medio de este video, por medio de este mensaje. Y primeramente vamos a orar para que el Espíritu Santo de Dios sea dirigiéndonos en todo, en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Poderoso Dios, poderoso Padre Celestial, gracias, Dios mío santo, porque en este momento, Señor, usted me permite, mi Dios amado, acercarme delante de su presencia. Yo le pido, Señor, que usted, Padre Santo, permita en el nombre de su Hijo amado Jesucristo que el Espíritu Santo de Dios sea dirigiendo este mensaje y sea poderoso, Padre Santo, permitiéndonos entender su palabra, mi Dios, y permitiéndonos también ponerlo en práctica, Padre Santo. Que nosotros seamos hacedores de su palabra, Señor. Oh Dios, ayúdenos, Padre Santo. Nosotros entendemos, Padre Santo, que usted, mi Dios, ha dejado su palabra para poderlo estudiar, mi Dios amado, y poderlo poner en práctica en nuestras vidas, Señor. Permita, poderoso Padre Santo, que nosotros seamos hacedores de su palabra y sea usted dirigiéndonos en todo lo que nosotros vamos a hacer, mi Dios amado, para poder dar buenos frutos y que usted sea glorificándose, Señor, en todo lo que nosotros hacemos, Padre Santo, en todo lo que usted nos permite hacer. A usted, mi Dios, es la honra y la gloria en el nombre de su Hijo amado Jesucristo y con la unción del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gracias a Dios. Muchas bendiciones, mis hermanos. Me siento muy contento, muy feliz de estar una vez más aquí compartiendo este mensaje de fe, de vida y salvación. Desde hace unas semanas atrás, Dios ha puesto en mi corazón preparar algo que hable sobre el diezmo y la ofrenda. Y hoy, desde que me levanté, Dios me permitió desde la mañana entender todos los versículos. He estado orando y he estado preparando con la Biblia para poder estudiar y entender todo lo referente acerca del diezmo y la ofrenda. Vamos a empezar en el nombre del Señor Jesucristo con la palabra de Dios. Vámonos por favor a 2 de Timoteo 3:16. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, este versículo nos permite entender que toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es inspirada por Dios. Y todo esto, si nos ponemos a estudiar, nos ayuda a prepararnos para que todo lo que nosotros hagamos sea perfecto y sea grato delante de Dios. Esa es la Biblia, eso es el significado de la palabra de Dios. Mire lo que dice el Señor Jesucristo acerca de... Me gustaría este versículo también, me gustaría incluirlo. Juan 10:10, lo que habla el Señor Jesucristo acerca de lo que destruye al hombre, de lo que mata. Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermanos, en el pasado Dios habló por medio de los profetas. Y cuando Jesucristo nos vino a enseñarnos lo que hacía falta, porque hacía falta el amor principalmente. Vámonos por favor al libro de Oseas también. Me gustaría compartir este versículo, Oseas 4:6. Y la palabra de Dios dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, y te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. En este versículo, lo que primero está escrito me llama mucho la atención. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hermanos, si Dios ha permitido en nosotros que tengamos esta palabra, es para estudiarla y para tener un conocimiento de lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, de lo que Dios está dispuesto a hacer con cada uno de nosotros y de qué manera Dios nos quiere bendecir en el nombre de Jesús. Mira lo que dice aquí Juan 8:31. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos,
y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué verdad tenemos que conocer? Hermanos, tenemos que conocer desde Génesis hasta Apocalipsis lo que Dios nos permite entender por medio de su palabra. Hay personas que hoy en día se basan en ciertas partes de la Biblia, pero la palabra de Dios es clara y dice: y toda escritura sagrada es inspirada por Dios. Nosotros no podemos separar el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, no podemos separar las cartas de Pablo, no podemos separar los evangelios. Toda escritura es inspirada por Dios, dice la palabra, y todo eso nos ayuda a ser mejores personas. Hermanos, puedo darme cuenta que hoy en día seguimos con tradiciones que en el principio no se practicaban, porque los primeros cristianos no vivían por la fe. Los primeros cristianos vivían en oración, ayuno, vivían en una comunión con Dios. Y puedo darme cuenta, pero es muy triste hoy en día que no se ve personas que oran, y peor se ven personas que ayunan. Y para mí, a veces me pongo a pensar cómo una persona puede traer un mensaje de parte de Dios si la persona no muestra una comunión con Dios. En el pasado los profetas que Dios utilizó para traer una palabra de parte de Dios fueron personas totalmente entregadas, que vivían en santidad, en oración y ayuno. Un día un hermano me preguntó a mí, hermano David, ¿cómo se le puede medir la comunión que tiene una persona con Dios? Y se me ocurrió decirle por la oración, y él me dijo: ¿por qué? Porque de esa manera uno sabe cuánto tiempo pasa la persona hablando con Dios. En la oración se le mide también la espiritualidad que la persona tiene con Dios, la confianza que tiene con Dios. Porque hay personas en el pasado, la manera de orar que yo tenía, o la manera de rezar que yo tenía, era de una manera mecánica, pero no lo hacía de corazón. Yo me acuerdo cuando era más joven, cuando era muchacho, me rezaba 3 Padres Nuestros, 2 Ave Marías y así otros rezos más. Pero en ningún rezo me concienticé a entender mismo lo que estaba diciendo. Ahora es diferente. Ahora, para la gloria del Señor, a veces duro 1 hora, 2 horas orando, pero no son palabras repetitivas, no son palabras repetitivas que a causa de la repetición de lo mismo y lo mismo se hace extenso, para nada. Cuando oro, hoy converso con el Señor. Y es muy triste, me he encontrado con personas que dicen, que me han dicho que hoy en día no hay que orar, que hoy en día no hay que ayunar. Y también me he encontrado con personas que me dicen que el diezmo no es para el pueblo de Dios de ahora, sino eso fue en el Antiguo Testamento. Pero vamos a estudiar la palabra, hermanos, para poder entender lo que este versículo dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libres, hermanos. Y el propósito de Dios es hacernos libres. Vamos a empezar, hermanos, vamos a empezar. Desde aquí empezamos. Todos nosotros sabemos, hermanos, desde el principio, la ofrenda marcó una diferencia entre los unos y los otros. Prácticamente desde el principio, desde Caín y Abel, Dios le llamó la atención la ofrenda de Abel. Pero vamos con la palabra de Dios. Vámonos por favor a Génesis 4:3. Y la palabra de Dios dice: y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Hermanos, démonos cuenta que la ofrenda llama la atención de Dios. Aquí Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas. Todos nosotros sabemos que cuando una oveja tiene
tiene sus crías, los primeros son los más gordos, los primeros son los más fuertes. Y Abel aquí presentó lo mejor. Eso agrada a Dios. A Dios agrada cuando nosotros le presentamos lo mejor. Y ejemplos como este hay muchos en el Antiguo Testamento. Hay muchos. Todos prácticamente ofrendaron. Absolutamente todos los hombres de fe fueron personas de oración, fueron personas de ayuno y fueron personas que ofrendaron. A Abraham se le considera el padre de la fe, porque Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su propio hijo. Pero hoy en día el Señor Jesucristo vino y nos habló acerca del sacrificio. Hoy en día no podemos, hay que hacer, hermanos, todos con sabiduría y entendimiento. Y el Señor Jesucristo sacrificó por nosotros. Ahora nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios. ¿Y de qué manera nosotros agradecemos a Dios? Cuando nosotros materializamos la fe que decimos tener. Ahí Dios se agrada de lo que nosotros estamos haciendo. Hermanos, como les digo, hermanos, en el Antiguo Testamento hay muchos ejemplos de hombres de fe que marcaron la diferencia cuando ellos ofrecían sus diezmos y sus ofrendas. Vamos ahora a entender y a estudiar con la Biblia lo que dice el diezmo, porque hay muchas personas que hablan acerca del diezmo, pero no entienden el significado del diezmo. ¿Qué es lo que significa verdaderamente el diezmo? La décima parte, lo que le pertenece a Dios. Vámonos por favor a Malaquías 3:8. Malaquías 3:8 al 12. Y la palabra de Dios dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, presentar a Dios el diezmo, presentar a Dios la ofrenda, es garantizar lo que queda en nuestras manos. Y de esta manera, lo que queda en nuestras manos, Dios viene a bendecir. ¿Para qué? Para que el devorador no entre en nuestras vidas. ¿Qué acontece? Que hay muchas personas que están juntando un dinero, ahorran, pero ese dinero no es diezmado. De ese dinero no han ofrendado de ese dinero. Entonces ese dinero no es santificado. ¿Qué es lo que pasa? El devorador entra en la vida de una persona, pone una enfermedad, pone un problema, y ahí el dinero desaparece. ¿Qué aconteció? El devorador entró y el devorador destruyó. Hermanos, el diezmo y la ofrenda es un acto de fe, porque el que cree verdaderamente da con fe, no por agradar al hombre, pero sí para agradar a Dios. Por obediencia, amor y agradecimiento a Dios, la fe de la persona se materializa en el diezmo y en la ofrenda. Muchas personas dicen que el diezmo fue para el pasado, porque fue por la ley y nosotros vivimos en la gracia. Eso es lo que muchas personas hablan, muchas personas dicen. Pero hermanos, en una ocasión yo me acuerdo, hace muchos años atrás, me acuerdo de que en la iglesia donde yo estaba manifestaban demonios. Ellos se dedican mucho a liberación. Y me acuerdo que en una ocasión el demonio manifestó en una persona, y la persona empezó a gritar. Y yo me acuerdo que el pastor le preguntó al demonio: ¿a ti te gusta la ofrenda? Y el demonio, a gritos y con mucha rabia, dijo que no,
que al diablo no le gustaba la ofrenda. Hermanos, puedo entender una cosa, que cuando leo el libro de Malaquías, Dios me permite entender que Dios sí pide ofrenda. Hay gente que dice, pero Dios no pide ofrenda, Dios no la necesita. Ok, Dios está arriba, Dios es el dueño del oro y la plata. Sí, es verdad, Dios no necesita, pero su obra sí necesita. Porque si Dios me ha permitido poner esos videos, fue porque hace un año atrás, una señora viejita, me hizo una ofrenda que me permitió comprar otra computadora, me permitió comprar otra cámara y poder poner más videos. Entonces puedo entender que la obra de Dios sí necesita. Y a causa de eso, más personas están siendo bendecidas, porque Dios se glorifica de esta manera. El propósito de la ofrenda es para nosotros tener una oportunidad de ser bendecidos, una oportunidad de ser bendecidos, de recibir la bendición de parte de Dios. Y me siento muy contento que hay otras personas también que de su pobreza están dando lo mejor. Y sé que Dios está mirando con agrado la fidelidad que la persona está poniendo, no para agradarme a mí, sino para agradar a Dios. Muchas personas dicen, ¿cómo puedo diezmar si no tengo trabajo? Cuando entendí yo el significado del diezmo y la ofrenda, mi primer diezmo fue de $1. Y Dios es fiel. Mire lo que dice en su palabra con respecto a la fidelidad. En Mateo 25:21. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mire lo que dice en Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Hermanos, muchas personas dicen que cuando tengan un poquito más, van a empezar a ofrendar y a dar. Hermanos, delante de Dios no hay ninguna diferencia entre $1 o $1.000.000. Si usted lo hace de corazón, dando lo mejor, eso agrada a Dios. Hermanos, como les dije, Dios sí pide, pero el diablo le quita. Y hay muchas personas que sí ofrendan y diezman, pero no para la obra de Dios. Dan para el diablo cuando la persona gasta en drogas, en vicios o en deleites pecaminosos, etc. Esas personas están diezmando y ofrendando al mismo diablo y no se dan cuenta. Hermanos, esta es la palabra de Dios. Eso es lo que estamos hablando. Dios no le obliga a usted que usted diezme, que usted ofrende, que usted ore, que usted ayune, porque en realidad Dios es Dios, el dueño de todo. Pero cuando usted ora, consigue bendiciones. Cuando usted ayuna, empieza a conquistar cosas más grandes. Pero cuando usted ofrenda, usted toca el corazón de Dios. Usted llama la atención de Dios con su ofrenda, con su diezmo. Miren, hermanos, para no ser muy extensos, vamos a ver unos ejemplos de personas que ofrendaron en el Nuevo Testamento, y esas ofrendas fueron gratas delante de Dios y de Jesús. Vámonos a ver un ejemplo en el libro de Marcos 12:41, la ofrenda de la viuda. Marcos 12:41. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Hermanos, hay muchas personas que dicen, no, pero el diezmo es para el Antiguo Testamento, que el diezmo fue en la ley. Aquí el versículo habla que Jesucristo estaba sentado delante del arca de la ofrenda. El Señor Jesucristo no vino a cambiar la ley. El Señor Jesucristo vino a enseñarnos lo que hacía falta, y lo que hacía falta es el amor, porque reconozco que por amor, Dios envió a su Hijo a salvarnos.
Y lo que hace falta hoy en día es el amor. La persona no tiene que dar su diezmo por obligación o por su ofrenda por obligación. No, para nada. Delo con amor, por agradecimiento a Dios. Así como esta viuda. Mire lo que dice el otro versículo, el 42. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobraba, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Hermanos, en estos versículos Dios me permite entender que Jesucristo nunca actuó con sentimientos, nunca actuó con emoción, porque los sentimientos, nosotros no tenemos que ser personas sentimentales. El estar buscándose ver para creer o sentir para confiar, que la persona sienta un fuego que le corre dentro de sí, que la persona sienta un escalofrío en las piernas, un escalofrío en los brazos. No, hermanos, en mis 13 años nunca busqué sentir nada, ni pedirle: Dios mío, dame una señal para diezmar, dame una señal para ofrendar, dame una señal, dame una visión, permíteme soñar. Nunca le pedí eso a Dios. ¿Por qué? Porque tener fe es tener certeza, seguridad. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es tener fe. Confiar en la palabra de Dios. Que si la palabra de Dios dice que donde estén 2 o más reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de vosotros. Eso es tener fe. El Señor Jesucristo nunca nos dijo que si por sueños, si por estar sintiendo, si te caes, si hablas en lenguas. Hermanos, los demonios también hablan en lenguas. Y no todos aquellos que se caen porque están llenos del Espíritu Santo. Hay que tener mucho cuidado. Hoy en día es increíble, hermanos. Yo no me considero una persona tan preparada, tan espiritual, pero lo poquito que tengo lo comparto. Lo comparto para que sea Dios ayudándonos en todo lo que hacemos, hermanos. Y aquí en estos versículos que habla acerca de la viuda pobre, el Señor Jesucristo, si el Señor Jesucristo hubiese tenido sentimientos, Él en ese momento le dice: no des las dos blancas. ¿Por qué? Porque para la una blanca puedes comer el almuerzo y la otra blanca puedes comer la merienda. Imagínense, a veces yo me pongo a pensar y veo personas que están pasando situaciones económicas difíciles. ¿Y será que si en ese momento le pido a la persona que dé una ofrenda, aquella persona va a tener esta fe que ha tenido esta mujer? Hermanos, solamente cuando uno tiene confianza en Dios, uno materializa esta fe, así como esta mujer lo ha hecho. Y así ejemplos como este hay muchos más. Me gustaría tocar un punto acerca de lo que Jesucristo también mandó. Jesucristo cumplió la ley, porque Jesucristo también mandó a hacer lo que decía Moisés. Vamos a leer en el libro de Mateo 8:1. Mateo 8:1 dice que Jesús sana a un leproso. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró delante de él, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Hermanos, ¿qué es lo que el Señor Jesucristo le mandó aquí? Presenta la ofrenda que ordenó Moisés. Muchas personas hablan y dicen que nosotros ya no estamos en la ley, que estamos en la gracia, que vivimos en la gracia. Pero, ¿cómo están sus vidas? ¿Cómo están sus vidas? 8 años, 10 años, 15 años, 20 años y la persona no crece. Hermanos, y soy sincero, pero todo lo que es de Dios crece. Entonces, ¿será que estamos fallando nosotros o Dios se equivocó en la palabra que escribió?
¿Será que Dios se equivocó o nos equivocamos nosotros? Hermanos, es muy triste ver que hay personas que dicen que no hay que evangelizar, que no hay que ganar almas, que no hay que evangelizar en las calles, que no hay que diezmar, que no hay que orar, que no hay que ofrendar, que no hay que ayunar. Muchas personas hablan y no se toman un tiempo de tomar la Biblia y ponerse a estudiar para ver lo que Dios nos manda a hacer para tener una vida próspera, para tener una vida bendecida. Hermanos, todas nuestras oraciones y diezmos y ofrendas quedan en la memoria de Dios. Quedan en la memoria de Dios. Mire lo que dice Hechos 10:1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Hermanos, todo lo que nosotros hacemos, así sea 1 hora de oración, 10 minutos de oración, una ofrenda, todo eso queda en la memoria de Dios. Y como dice la palabra, no regresa vacía. Nuestras acciones, lo que sembramos, todo lo que sembramos, lo vamos a cosechar. Y si nosotros sembramos en ofrendas, lo mismo nosotros vamos a recibir. Hermanos, mire, me gustaría compartir un ejemplo de tristeza cuando uno habla acerca de ofrenda, porque todo el mundo quiere que nosotros oremos. Oren por aquí, oren por allá, oren por acá, oren por acá. Pero cuando les pido que oren por algo, cuando les pido que apoyen en la oración en algo, pocos son los que contestan. Cuando pongo mensajes de vamos a ayunar, pocos son los que ayunan. Y de la ofrenda, que Dios tenga misericordia de nosotros. Miren este ejemplo acerca del joven rico. Mateo 19:16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Mire lo que le dijo el Señor Jesucristo: guarda los mandamientos. Pero los mandamientos más importantes, el Señor Jesucristo habló. ¿Por qué? Porque hay personas que igual el sábado lo cogen como para adorar el sábado. No se trata de eso. Porque el sábado no fue para el hombre, sino lo que dijo el Señor Jesucristo, que el hombre descanse, para que el hombre descanse el sábado. Pero no vamos a hablar acerca del sábado, porque ya eso es otro estudio. Vámonos a mantenernos aquí. Mire lo que el Señor Jesucristo le dijo: guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Hermanos, yo he visto muchas personas que se entristecen cuando uno habla de ofrenda, cuando uno habla de diezmo, y no se dan cuenta que si Dios ha permitido la ofrenda y el diezmo, es con el fin de bendecirnos, de bendecir la mano del que está dando. Hermanos, mi propósito con este mensaje es que usted sea agradecido con Dios.
ayudando en el lugar donde usted está siendo bendecido o bendecida. Y allí donde usted está creciendo espiritualmente, allí entregue su diezmo y ofrenda. Sin mirar lo que el pastor o el cura haga con la ofrenda. Usted haga todo por agradecimiento a Dios y no para el hombre. Mire lo que dice en Colosenses 3:23. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibe la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Recuerde algo, que el diezmo y la ofrenda es una oportunidad, como le digo, una oportunidad que Dios nos da para bendecir nuestras vidas. El diezmo y la ofrenda reprenden al diablo, obligándole a soltar en el nombre de Jesús todas esas bendiciones que ha estado reteniendo por muchos años. Hermanos, prácticamente de toda la vida, diría yo. Hermanos, como les dije, la oración, el ayuno y la ofrenda son tres cosas que llaman la atención de Dios. Son tres actos que llaman la atención de Dios. Con este versículo me despido antes de orar y dar gracias a Dios. Escuche lo que dice la palabra de Dios. 2 Corintios 9:6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necedad, porque Dios ama al dador alegre. Hermanos, me siento, ahora sí, estoy tranquilo. ¿Por qué? Porque desde hace muchos días atrás Dios me estaba hablando en mi corazón que prepare algo que hable acerca del diezmo y la ofrenda. Hasta aquí llego yo. De aquí en adelante es usted y Dios. Y mi consejo personal que le doy es: no haga algo para agradar al hombre. Haga todo siempre para agradar a Dios. Y si usted no tiene fuerzas, porque reconozco que para todo se necesita fuerzas. Hubo un día que hace como 3 años atrás estaba tan contento porque había ganado un buen dinero y el diezmo era grande. Entonces me acuerdo de que en esa semana había planeado comprar Biblias, llevar comida a la gente de la calle. Esa semana había pensado, porque en la iglesia donde yo estoy prácticamente no hablan de diezmo, ni peor hablan de ofrenda. Me acuerdo de que había pensado en mi diezmo utilizarlo para otras cosas, para hacer obras benéficas. Me acuerdo de que domingo a las 5 de la mañana, o alrededor de entre 3 y 5 de la mañana me levanté y empecé a orar, porque cuando me levanto en la madrugada acostumbro a orar, sin importar la hora que sea. Me fui a la sala de mi casa y empecé a orar. Y en ese momento Dios puso en mi corazón el diezmo. Abrí mis ojos, miré a mi alrededor, cerré mis ojos, volví nuevamente a orar y nuevamente el diezmo. Yo me acuerdo que fui muy sincero con Dios. Le dije: Padre, yo no quiero llevar su diezmo a la iglesia. No me nace. No quiero llevar el diezmo a la iglesia. Con ese diezmo me gustaría hacer otras cosas. Me gustaría dar de comer a la gente pobre. Me gustaría comprar Biblias. Me gustaría hacer obras benéficas con ese diezmo. Nuevamente volví a orar. Nuevamente el diezmo. Como 3 veces fue que Dios me habló el diezmo. La tercera vez le dije: Dios mío, si usted verdaderamente quiere que yo dé el diezmo en su iglesia, deme fuerzas, porque no la tengo. No tengo fuerzas para dar el diezmo ahí, ni tampoco lo quiero dar ahí. Pero si es su voluntad que ahí usted me permita llevar mi diezmo allá, y usted me dé las fuerzas que necesito, porque no tengo ni fuerzas ni tengo ganas.
Así mismo hablé con Dios. Estas mismas fueron las mismas palabras que hablé con Dios. Ok, terminé de orar, me fui a acostar nuevamente. Cuando me levanté, hermanos, fue tan sencillo, fue tan fácil y me sentí tan contento que cogí el diezmo que ya tenía separado, lo puse en un sobre y lo llevé a la iglesia y tuve paz. Hermanos, tengo muchos testimonios para contar, muchos testimonios. En estos 13 años de conocer al Señor, Dios me ha permitido aprender mucho de Dios. Yo para nada les voy a decir que hagan ustedes algo que ustedes vayan a perder. No quiero ser piedra de tropiezo en los caminos de nadie. Si de pronto con los mensajes que pongo, si de pronto de alguna persona me causa un mal rato, yo les pido disculpas, pero la palabra de Dios es clara. Y nosotros, hermanos, ante todo, después que usted termine de escuchar este audio, yo le aconsejo que usted vaya y en la intimidad que usted tiene con Dios, ore y pídele a Dios: Padre, si verdaderamente su voluntad es que empiece a ofrendar y a diezmar en el lugar donde estoy siendo bendecido, bendecida, ayúdeme, Señor, porque no puedo. Pídale a Dios fuerzas. Hermanos, en mis 8 primeros años de conocer al Señor, aprendí a diezmar y aprendí a ofrendar. Hace como unos 7 meses visité una iglesia que cuando aquel pastor terminó de predicar, yo me acerqué donde el pastor y le dije: Pastor, soy la persona más miserable del mundo. Y él me dijo: ¿por qué tú te dices eso? Yo le dije: sí, pastor, porque conociendo el significado del diezmo y la ofrenda, aún así yo todavía no he puesto de mi parte en enseñar a las personas a que sean agradecidas con Dios. Y ese día le pedí perdón a Dios y me perdoné yo mismo, porque reconocí, hermanos, cuánto tiempo es que llevamos orando, cuántos mensajes. Y si acaso Dios me permitió conocer de Dios de la manera que lo conocí, fue porque yo empecé, hermanos, ofrendando y diezmando. Antes de llegar a los caminos del Señor, solamente en un trabajo de brujería yo llegué a gastar $13,000 en uno solo. Los baños me costaban $500, $900. En líneas psíquicas llegué a pagar $3,000. Prácticamente en 3 meses gasté más de $20,000. Eso es lo que gasté en el mundo. Eso es lo que el diablo se llevó. Y cuando llegué a la casa del Señor y el pastor pedía ofrenda, yo daba todo lo que tenía en mi bolsillo. Pero yo soy sincero y reconozco que en todo este tiempo nunca me ha faltado nada, porque Dios es fiel. Sepa que Dios no te obliga a que tú ofrendes ni que diezmes. No, pero si usted quiere hacer una prueba con Dios, si usted está pasando un problema ahorita, haga una prueba con Dios y usted va a ver de qué manera Dios se glorifica en su vida. Hermanos, la palabra de Dios dice: mío es el oro y la plata. De Dios es todo. Pero nosotros llegamos a llamar la atención de Dios con nuestras acciones, con la actitud de fe que nosotros hacemos, que nosotros damos. Hermanos, hasta aquí yo llego. Me siento muy contento de haber compartido este tiempo con ustedes en la presencia de nuestro Padre Celestial, y vamos a seguir orando en el nombre del Señor Jesucristo, porque para todo hay que orar, pedirle fuerzas a Dios para que nos permita ser obedientes, para que nos permita ser valientes, prudentes, sabios, sencillos y humildes, en el nombre de Jesús. Vamos a agradecer a Dios por este momento y que Dios sea llevándonos de la mano y ayudándonos y bendiciéndonos en todo lo que vamos a hacer a partir de ahora, en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Amado Dios Todopoderoso, gracias, mi Dios amado. Gracias, Padre Santo, por su palabra, Señor. Gracias, poderoso Dios amado, porque esta palabra, mi Dios amado,
nos muestra, Señor, lo que usted quiere que nosotros hagamos, Señor mío y Dios mío. Oh Dios altísimo, Padre celestial, yo le pido, mi Señor, que usted nos dé fuerzas, Padre Santo, para hacer su voluntad, porque se necesitan fuerzas, Señor, ganas, amor, para diezmar, para ofrendar, Señor, para entregar nuestras primicias, Padre Santo, lo que le pertenece a usted, Señor, en la obra, en aquel lugar donde estamos siendo bendecidos, Señor. Oh poderoso Dios altísimo, usted nos permita, Señor, a nosotros ser hacedores de su palabra y conquistar todas esas bendiciones que el diablo nos ha retenido, Señor. Sabemos que el diezmo reprende al devorador. Sabemos que el diezmo y la ofrenda destruye todo espíritu de oposición que impide que la bendición venga sobre nuestras vidas. Señor, ayúdenos, Padre Santo, y permítanos ser verdaderamente personas de fe, personas agradecidas, Dios mío amado, personas, poderoso Dios, hacedoras de su palabra, Dios mío. Usted nos ayuda, Padre Santo. Hasta aquí nosotros llegamos, Señor. De aquí en adelante, Padre Santo, es usted quien nos guía, es usted quien nos guarda y nos bendice, Señor. A usted siempre, Padre mío, sea la honra y sea la gloria. En el nombre del Señor Jesucristo, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias a Dios. Gracias a mi Señor Jesucristo. Mis hermanos, seguimos de la mano de Dios. Un abrazo muy grande, muy grande, muy grande. Y muchas más bendiciones. Hoy, mañana y para siempre. Este es su hermano en Cristo, el pastor David. Un abrazo y muchas bendiciones en el nombre de Jesús. Amén y amén.